pusieron el cuerpo a prueba, conectamos muchísimo con el lugar. Gracias ahí a Fran, a Ale por las dinámicas y toda su experiencia en esto, la verdad que es muy potente. Y bueno, ahora se viene la segunda parte que viene quizás a ser un poco más mental, de la parte de creencias, ¿no? Que era el objetivo principal. Esta idea de que si transformamos nuestras creencias, podemos empezar a ver nuevas oportunidades y obviamente a crear nuevas oportunidades, crear nuevas realidades. Entonces acá voy a traer alguna charla y nos vamos a encontrar un poco con algunos conceptos quizás de cómo funciona nuestro cerebro, pero un poco más técnico, no es que sea profesional, pero son cosas que me fascinan, me obsesionan y creo que son fundamentales que las podamos tener presentes para esto, ¿no? Para no dejarnos llevar por las circunstancias, sino para hacernos protagonistas de quiénes somos y quién queremos ser, ¿no? Entonces por eso hicimos este evento, Reset, transforma tus creencias y empezá a crear nuevas oportunidades. O sea, nos vamos a encontrar con un par de conceptos y al final un ejercicio que va a ser más que nada un micro hábito, que en mi experiencia fue muy potente. Y voy a desafiar no necesariamente a que lo hagan, sino que podamos plasmarlo de alguna manera y empezar, ¿no? Plantar esas semillas que el día de mañana van a ser árboles o plantas, ¿no? En nuestro cerebro. Así que, como más me gustaría empezar este espacio es con el concepto de neuroplasticidad, ¿no? Que es esta idea de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de crear, o sea, conexiones en nuestras neuronas a respuesta de información nueva, ¿no? Y esta neuroplasticidad básicamente define nuestra capacidad de moldear nuestro cerebro, ¿no? Está demostrado que nuestro cerebro se puede crecer, se puede achicar y puede crear conexiones nuevas constantemente que definen básicamente cómo vivimos, ¿no? Cómo nos comportamos. Y obviamente esas cosas se cree que son más que nada se moldean en la vida de la juventud, ¿no? Cuando somos pequeños formamos mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de responder automáticamente a ciertas circunstancias, pero es súper modificable en la vida adulta, realmente con las acciones correctas, ¿no? Y en realidad es fundamental fomentar la neuroplasticidad en nuestro cerebro para transformar nuestra realidad, ¿no? Porque nuestra realidad está completamente condicionada por nuestras creencias, por cómo pensamos, ¿no? Entonces, nosotros definimos y elegimos si nos apegamos a la realidad de hoy, que entiendo que todas las personas que están acá son personas que quieren pasar al siguiente nivel siempre o están buscando el crecimiento. Por lo general, entonces, nosotros podemos elegir si nos apegamos a la vida que tuvimos hasta el día de hoy o si la empezamos a observar como un espectador, básicamente, y elegimos transformar esa realidad, ¿no? Entonces, la realidad la creamos nosotros mismos, no la crea nadie más. Entender que si yo no cambio como persona, mi realidad tampoco cambia. Entonces, el primer paso hacia esto es asumir completa responsabilidad de todo y absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida. Porque si le echamos la culpa a factores externos, las cosas siguen como están, ¿no? Y es mucho más fácil no asumir responsabilidad. Entonces, asumir esa plena responsabilidad es el primer paso hacia la transformación. ¿Y qué define nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad está compuesta básicamente por creencias, ese diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza, esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que suceden de manera automática, inconsciente. No es que estamos pensando sobre esas conversaciones, pero estamos formados por una serie de creencias. Después, estas respuestas automáticas a información nueva, ¿no? Esa serie de acciones que tomamos de manera automática cuando se nos presentan ciertas circunstancias. Y obviamente, ciertos hábitos, que algunos los hacemos de manera consciente, pero la mayoría están de manera subconsciente en nosotros, ¿no? Entonces, estas tres cosas están estrictamente condicionadas por nuestro subconsciente, cosas que ni pensamos al hacer, ¿no? Y acá quiero quotear a un psicólogo suizo que se llama Carl Jung, que dice: hasta que no puedas hacer tu inconsciente consciente, va a dirigir tu vida y después lo vas a llamar destino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese inconsciente sea consciente de alguna manera, ¿no? Y que estas creencias, respuestas automáticas y hábitos las hagamos de manera un poco más consciente, ¿no? Para crear mi realidad. Entonces, ¿cómo defino creencias, respuestas automáticas y hábitos? Y para esto hay un paso previo, ¿no? No es que de repente digo, listo, yo quiero creer estas cosas y estoy creyendo todo lo que quiero hacer, o definí mis respuestas automáticas y definí toda mi rutina, ¿no? Me hice un curso de productividad y listo. Y acá viene lo más potente y a lo que quiero traer a esta charla, ¿no? Que es el concepto de autoimagen o self-image, que está principalmente desarrollado en este libro que se llama Psycho Cybernetics, que define el cerebro como si fuese una máquina, ¿no? Que vos le introducís ciertos inputs y salen ciertos outputs, ¿no? Entonces es muy dependiente de los inputs que le ponemos al cerebro
los outputs que vamos a tener en la vida. Y este concepto de autoimagen es básicamente las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Ese diálogo interno sobre quiénes somos nosotros como personas. Maxwell Maltz, que era un cirujano plástico, bastante raro, pero decís, ¿por qué un cirujano plástico vendrá a hablar de conceptos de creencias y psicología, no? Porque básicamente se dio cuenta que cuando hacía cirugías estéticas en sus pacientes, había una gran mayoría de personas que objetivamente o a los paradigmas de belleza se veían mejor a sí mismos. Se veían mejor objetivamente, ¿no? Pero las personas en su entorno le decían que se veían mejor objetivamente. Pero muchas de esas personas todavía no se percibían con una mayor belleza. Y el cirujano plástico se dio cuenta que eso era principalmente por la imagen que tenían construida sobre ellos mismos. No se permitían ver esa belleza en sí mismos, por más que sea objetivamente más linda, ¿no? Entonces, Maxwell dice en este libro, y esta es como la idea principal, ¿no? La self-image o la autoimagen es la clave para la personalidad y el comportamiento humano. Si nosotros podemos cambiar la self-image, podemos empezar a cambiar nuestra personalidad y obviamente el comportamiento. Porque todas nuestras acciones están ligadas a la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y vamos a hablar en esta charla de cómo empezar a crear ese destino, ¿no? Cómo empezar a definir el destino hacia dónde queremos que vaya nuestra vida y no simplemente dejarla ligada a las circunstancias, ¿no? Porque hasta el día de hoy nuestras creencias, respuestas automáticas y hábitos definieron todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones con nuestra familia, con amigos, etc., ¿no? Pero estos no son un reflejo de quién soy yo en realidad, sino que son una imagen que tengo sobre mí mismo, ¿no? Porque la imagen que tengo sobre mí mismo condiciona absolutamente todas las acciones que hacemos todos los días, que son de manera inconsciente. Entonces, si yo puedo controlar de alguna manera la imagen que tengo sobre mí mismo, puedo empezar a controlar estas creencias, respuestas automáticas y hábitos, y por lo tanto, mi destino, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una empresa que facture 10, 20, 30K, me tengo que empezar a percibir como una persona que factura 10, 20, 30K. Si no, no voy a tomar esas acciones que son necesarias para llegar a esos objetivos, o muchos más, los que te quieras plantear. Pero es importante que nos percibamos como una persona de esa índole, ¿no? Y no como algo aspiracional, sino como que ya lo tenemos, porque esas acciones son las que nos van a ligar a estos resultados. Si yo quiero ser una persona saludable, me tengo que percibir como una persona que lo es, como una persona que tiene la disciplina para tener una vida saludable, que entrena, que come bien, que medita, ¿no? Porque mis acciones están estrictamente ligadas a la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo transformo esta imagen que construí sobre mí mismo durante todos los años de mi vida si está principalmente en mi subconsciente, y el subconsciente es difícil de modificar? Y esto lo vamos a ver con una serie de hábitos que vamos a ver hoy, pero es básicamente alimentando ese subconsciente con los conceptos que queremos tener sobre nosotros mismos, y no dejarlo a la suerte, y no dejarlo de manera automática. En otras palabras, haciendo el subconsciente consciente, ¿no? Puede sonar heavy eso, pero es posible. No al 100%, pero podemos hacernos conscientes de todas esas cosas y esas conversaciones automáticas que tenemos en nuestra cabeza constantemente. Yo no puedo controlar directamente los resultados que tengo en mi vida, pero sí puedo controlar lo que pienso. Y lo que pienso determina estrictamente mis resultados, porque está estrictamente ligado a nuestras acciones. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, que esto me lo choreé de una mentoría en la que hice, pero no es mío, pero me parece que es muy potente, que básicamente explica cómo funciona el cerebro de una manera muy simple y cómo se retroalimenta constantemente, ¿no? Que empieza con las ideas y termina en un resultado, ¿no? Nosotros tenemos ideas o pensamientos sobre ciertos objetivos. Digamos, esto, ¿no? Entrenar todos los días. Sobre estas ideas empezamos a generar ciertas emociones, ¿no? Vinculadas a ese objetivo y vinculadas a ese resultado, vinculadas a esa nueva realidad. Una vez que empezamos a generar estas emociones, hay algo acá en el medio que es un filtro que tiene nuestro cerebro, que es lo que dice cuáles son las cosas que van a pasar simplemente con un pensamiento que fluye, o cosas que terminan penetrando y se terminan formando creencias dentro nuestro, ¿no? Entonces, la emoción es fundamental, generar esa emoción en los pensamientos que tenemos sobre estos objetivos, para que se establezca como creencias y empezamos a percibirnos como esa imagen más arriba, ¿no? De la que estamos buscando. Y esto simplemente es un filtro para ahorrar energía, ¿no? Nuestro cerebro ya no va a permitir que las cosas pasen todas a creencias, porque es difícil cambiar de creencias, ¿no?
consume mucha energía en el cerebro. Entonces, empezamos con ideas, generamos emociones. Las emociones, si son lo suficientemente fuertes y repetidas, se empiezan a establecer como creencias en nosotros, y estas creencias empiezan a definir las acciones que tomamos acerca de los objetivos, ¿no? Y estas acciones son las que nos terminan generando resultados. Y esto es un ciclo que empieza como una idea y termina en un resultado y se termina retroalimentando constantemente, ¿no? Si yo después tengo resultados más potentes como consecuencia de haber puesto ideas más potentes o haber plantado esas ideas más potentes en mí, le doy feedback nuevamente al cerebro y le digo, che, es posible crecer en este sentido, ¿no? Entonces empezamos a crear ideas cada vez más potentes, emociones cada vez más potentes, creencias cada vez más potentes y acciones cada vez más potentes, resultados más potentes, y le volvemos a dar feedback a las ideas. Si masterizamos este proceso de alguna manera, podemos empezar a controlar nuestro destino y obviamente nuestro futuro, empezando por las ideas y terminando en el resultado. Nuestro cerebro es uno de los órganos que más energía consume en todo el cuerpo, ¿no? Y obviamente sabemos que nuestro cuerpo está principalmente creado para la supervivencia, no para el bienestar o no para estar en nuestro máximo esplendor, ¿no? Nuestro cuerpo necesita sobrevivir. Y para sobrevivir, obviamente, tiene que ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, nuestro cerebro, o sea, esta es la conclusión, ¿no? Nuestro cerebro es vago por naturaleza. Nuestro cerebro quiere ahorrar esa energía. No quiere tener que pensar las cosas de más. Quiere ahorrar calorías constantemente. Entonces pensamos constantemente por default. Por eso estamos definidos más que nada por esas respuestas automáticas. Hay algo que se llama el sesgo de confirmación, que es este fenómeno cognitivo que afecta de manera en la que interpretamos la información y nos lleva a aceptar la evidencia que respalda nuestras creencias. Esto quiere decir que es muy difícil crear nuevas creencias de manera inconsciente, ¿no? sin intencionarlas de alguna manera, porque nuestro cerebro simplemente acepta la evidencia que valida nuestras creencias, porque eso le permite ahorrar muchísima energía y muchísimas calorías. Entonces, si yo creo que es imposible crear un negocio de $10.000 en Argentina, voy a encontrar infinita evidencia de que eso es verdad, de que el salario es muy malo, de que la gente no tiene para pagar, de que es muy difícil, que no conozco a nadie que lo esté haciendo, ¿no? Encuentro infinita evidencia porque la hay, el mundo es muy abundante, y encontrás evidencia de tus creencias, constantemente, de manera inconsciente. Si yo creo que no puedo levantarme todos los días a las 7 de la mañana, puedo encontrar infinita evidencia de que eso es imposible en mi rutina, ¿no? y que es muy difícil. Y le damos feedback a las ideas de que son cada vez más difíciles. Si yo creo que tengo una relación tóxica con el amor, voy a encontrar infinita evidencia de eso también. Y esto es muy potente. Esto es muy potente, lo del sesgo de confirmación. Yo puedo encontrar infinita evidencia de que soy un emprendedor exitoso, o alguien destinado al fracaso, o un asesino serial, o una persona que le va increíble en el amor, ¿no? O lo que sea que yo haya definido como mi self-image. ¿No? Podemos encontrar infinita evidencia constantemente de las creencias que ya formulamos. Y en realidad lo va a hacer, porque es lo más automático que le sale al cerebro para ahorrar esta energía, ¿no? Para que funcione de manera casi automática. Entonces, esta parte de empezar a construir la imagen que queremos sobre nosotros mismos, empezar a establecer esas creencias sobre esas personas que nos queremos convertir, van a ser fundamentales, porque eso van a determinar muchísimo lo que pensamos y como consecuencia las acciones. Entonces, nuestro cerebro no entiende la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso a la hora de tomar decisiones. Solo entiende las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y entonces, ¿qué hábitos, no, podemos tener para empezar a desligar este pensamiento automático que ya construimos sobre nosotros mismos en toda nuestra historia, para empezar a construir la imagen que queremos ser, ¿no? La imagen que queremos dar hacia nuestros seres queridos, como personas, como emprendedores, como líderes, ¿no? Y esto es básicamente la idea de plantar semillas, o plantar ideas como si fuesen semillas, ¿no? Las ideas estas no vienen de la nada, no es que listo veo, me inspiré en algún lado y listo. No es una idea que tengo que cultivar constantemente, aunque un día empieza como una semilla y otro día termina como un árbol, con paciencia, ¿no? Y metiéndola en este ciclo, ¿no? Desde el principio. Esta es la semilla, que si se planta y se riega lo suficiente, se puede terminar convirtiendo en un árbol. Entonces, bueno, esto se me paró el título. Plantando semillas, o sea, de esta manera, ¿no? Como ideas al principio. Entonces, acá lo que voy a proponer es una rutina de 20 minutos que personalmente yo la implementé en mi vida y fue muy potente, ¿no? Días que quizá te levantás sin energía después de esta rutina, sentís que nada es tan terrible, simplemente es parte del proceso, ¿no? Y es
son más que nada estos hábitos para dejar que las ideas sean de manera inconsciente, ¿no? O simplemente no elijo qué pensar, y empezar a elegir qué pensar, y empezar a elegir qué es lo que va a empezar a construir nuestras nuevas creencias, qué va a empezar a fomentar esa neuroplasticidad de manera consciente en nosotros, ¿no? Entonces, esta es una rutina que integra 3 cosas, que una es la parte de mindfulness o meditación, a la mañana o cuando les quede más cómodo. Lo importante es que tengas un espacio en el día para separarte 20 minutos, en la noche, a la tarde, al mediodía. A mí me sirve a la mañana después de entrenar. Después una parte de visualización y otra parte de afirmaciones. Y por eso les pedí que estén todos acá para anotar, porque vamos a hacer un breve ejercicio para implementar o plantar esa primera semilla. Obviamente no va a quedar la manera definitiva de su rutina diaria, pero para empezar a construir algo, ¿no? Tener un borrador. Siempre estar en 1 es mejor que estar en 0. Entonces, el primer ejercicio es el que es mapa de sueños, ¿no? En nuestra academia trabajamos muchísimo esto de la parte de mentalidad, porque entendemos nuestros resultados están estrictamente condicionados a nuestra mentalidad. Entonces, si nosotros no damos herramientas de mentalidad o para construirlas de manera intencional, los resultados no cambian. Los resultados siguen siendo los mismos, por más herramientas técnicas que una persona pueda tener. Entonces, este mapa de sueños simplemente es diseñar una hoja que represente físicamente las cosas que deseas. Porque nosotros como humanos somos muy visuales, generamos vínculos emocionales a lo visual de manera muy rápida, ¿no? Entonces estas son las maneras más efectivas de empezar a plantar semillas. Y yo, bueno, esto es un Miro, una hoja en Miro que tengo, que la veo todos los días, 2-3 minutos, donde básicamente veo las cosas que me hacen feliz y las cosas que quiero tener en mi vida, ¿no? Como por ejemplo, mi familia unida siempre y feliz, mi relación con mi novia, viajando siempre, ¿no? Es algo que quiero que esté permanente en mi vida, que esté siempre. Siento que ya lo tengo, siento que soy esto. No es algo que quiero tener, es algo que lo tengo hoy. Una casa en el lago, todavía no la tengo, pero siento que la tengo, siento que estoy yendo ahí, siento que en cualquier momento viene. Una librería ancestral, me hace acordar a lo importante que es la sabiduría y que siempre hay muchas cosas por aprender. La influencia y la cadena infinita que tiene en las personas, ¿no? Que cuando contagias a una persona con valor o con cosas y la influencias de manera positiva, esa persona influye positivamente a otras personas y es una cadena interminable del impacto que tenés en el mundo. El trabajo en equipo, una GLE AMG, que todavía no llega, pero bueno, puede no ser AMG, pero la tengo presente. El revenue que quiero tener y el profit, y obviamente la libertad. Entonces estas son cosas, y empiezo a asociar imágenes positivas sobre las cosas que quiero en mi vida, ¿no? Las tengo presentes, las veo todos los días. No son cosas que están inconscientes en mí. Son cosas que las tengo presentes y generan muchas emociones en base a eso todos los días, ¿no? Hasta sueño con esto. No les voy a joder, sueño con este mapa. Lo veo todos los días, de manera repetitiva. Y lo encuentro hasta en mis sueños. Está en mí. O sea, es inevitable que suceda en mi vida todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a este ejercicio. Sé que puede ser un poco desafiante, obviamente no tienen que construir la manera permanente ahora, pero simplemente en una hoja, ¿no? Dividir 6 o 8 cuadros de cosas que quieren que estén presentes en su vida, ¿no? Que las puedan representar de manera visual en algún espacio y que a la mañana simplemente lo puedan ver y digan, ok, sí, esto se relaciona con eso. Puede ser una palabra, puede ser una imagen o puede ser lo que les sirva a ustedes para representar esos objetivos, ¿no? O esos deseos. Nada, doy 3 minutos, 4 minutos. El ejercicio número 2 que vamos a hacer ahora es la parte de afirmaciones, ¿no? Decimos, podemos hacer esos pensamientos conscientes que se plantan como semillas y que terminan influyendo en todo un proceso muy complejo que si lo repetimos lo suficiente, terminan resultados, ¿no? Entonces, ahora van a venir afirmaciones que queremos tener sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra self-image, sobre nuestra imagen, ¿no? Y en presente, obviamente, no en sentido de voy a, porque eso es como sentido de escasez, ¿no? Hoy no lo tengo. No, esto es ya lo tengo. Ya soy así, ya tengo esto, ya soy de esta manera, ya estoy, en vez de voy a estar. Entonces, ahora el siguiente ejercicio, la idea es plantear algunas afirmaciones sobre ustedes en los aspectos que quieran en la vida, ¿no? Salud, relaciones, finanzas, en lo que sea, en presente, ¿no? De decir, ya soy esto, ¿no? A unos ejemplos pongo acá míos, ¿no? Tengo resultados fuera de lo común y crecen exponencialmente. Soy humilde. En lo que más pienso es en el impacto que genera mi influencia en las personas y cómo ayuda a transformar sus vidas. Soy un referente en el mundo de la educación online. Ayudo a personas a utilizar sus conocimientos para transformar la vida de otras personas y tener una vida significativa, conectada a un propósito mayor y abundante económicamente. Soy una autoridad. Las personas me respetan, me piden consejos y me escuchan cuando hablo. Se toman en serio lo que digo y toman acción.
Tengo muchísimo valor. Las personas invierten miles de dólares en estar cerca mío. Cada centavo invertido en uno de mis programas tiene un retorno incalculable en la vida de mis alumnos y clientes. Soy una persona exclusiva. Hay cientos de personas que quieren estar en mi círculo cerrado. En todo lo que hago soy el mejor. Solamente compito conmigo mismo. Y en este juego siempre tengo el podio, porque todos los días soy un poco mejor que ayer. Doy lo mejor de mí en cada circunstancia. Entiendo que como hago una cosa, hago todo. Escucho atentamente a las personas con las que hablo, pero elijo sabiamente quién tomar consejos. El dinero viene a mí como un imán. Sé que hay mucho por venir y cada vez tengo más. Estoy rodeado de personas talentosas, habilidosas, inteligentes que me inspiran siempre y con quienes nos nutrimos todos los días para dar lo mejor y para lograr nuestros ambiciosos objetivos. Personas de alto valor se acercan a mí, entienden que tenerme en su vida es positivo, nos ayudamos mutuamente. Y así tengo una lista como de, no sé, 3 o 4 veces más esto, ¿no? Pero de todas las cosas que cubren todos mis campos, desde la salud, amor, relaciones, finanzas, ¿no? Y son todas cosas que me digo todo el día a mí mismo, que están presentes en mí. Y sé que de alguna manera, inevitablemente, ¿no? Se terminan formulando mis creencias. Y eso lo comprobé muy efectivamente en los primeros 10 días de implementar esto. Empecé a encontrar evidencia constantemente. Che, se me acercó esta persona a mí, es una persona de alto valor. Eso posta estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Antes quizá no lo veía, porque no lo tenía presente, no lo tenía como una creencia. No sabía que una persona a la que se le acercaban otras personas de alto valor, ¿no? Antes quizá que se sentía que las personas no me tomaban en serio. Me empecé a decir que sí me tomaban en serio, que las personas me escuchaban y tomaban acción cuando yo sugería cosas, ¿no? Y empecé a encontrar constante evidencia de que las personas cuando daba consejos tomaban acción en base a esos consejos. Entonces esto fue muy potente, para tener cada vez más presente eso y que mi sesgo de confirmación actúe a mi favor, ¿no? Y no actúe de manera automática o en piloto automático con esas creencias que tenía formuladas hace mucho tiempo y nunca las había trabajado. Entonces, de esta manera podemos empezar a hacer ese subconsciente un poco más consciente, ¿no? Porque nosotros empezamos a plantar estas semillas en nosotros. Así que les propongo que, bueno, se tomen 5 minutitos más para anotar algunas afirmaciones sobre ustedes, cosas que los inspiren, cosas que ya sienten que están ahí o que quieren entrar en el estado de sentirse así. Bueno, hay un tercer componente que es obviamente todas las mañanas ver el mapa de sueños un rato, leer todas nuestras afirmaciones, obviamente, pero esto no tiene ningún tipo de sentido si son simplemente cosas que leemos como todos los días, como un tweet, ¿no? Y pasan por un oído y salen por el otro, sino que tenemos que estar en un estado de conciencia pleno, ¿no? Para ser receptivos a esa nueva información y más que nada para poder elegir qué pensar, ¿no? Y que no esté de manera automática, ¿no? Entonces, con mindfulness o la meditación, 5 o 10 minutos, para lo que más le cueste quizás estar en silencio. Hay meditaciones guiadas que son muy fáciles de usar o son muy prácticas, ¿no? Para más que nada masterizar el skill, que es una habilidad. No me considero para nada experto en eso, pero es algo que se puede ir mejorando. Pero es imposible estar en un estado de conciencia pleno cuando estamos leyendo esto, ¿no? Para que se integre verdaderamente adentro de nuestro subconsciente. Y así somos mucho más receptivos a esta información nueva. Entonces, el desafío que propongo acá, para el que lo quiere incorporar en su vida y le aseguro de que va a tener una transformación permanente en su vida después de esto, es tener 21 días con este microhábito de 20 minutos, ¿no? En el momento que a ustedes les sea más cómodo, si es a la tarde, si es al mediodía, si es cuando cortan, si es cuando empiezan, si es cuando recién se levantan, ¿no? Pero que se puedan hacer estos 20 minutos de manera repetitiva todos los días, siempre en el mismo horario, siempre en el mismo espacio, ¿no? Porque así es mucho más fácil de sostener un hábito. Y esto se tiene que dar con repetición, porque lo que hicimos acá es simplemente uno de esos días, ¿no? Y en estos 21 días, o la primera semana, esto se puede ir modificando, porque te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que las leíste un par de veces y dices, che, no sé si era esto, ¿no? Quizás tengo que modificarle esto o lo otro, o tengo que cambiar mis objetivos porque me puse algo que es muy alto o me puse algo que es muy bajo. Entonces, que se vaya adaptando esas afirmaciones y ese mapa de sueños a lo que realmente los represente o represente la vida que ustedes quieren tener y hacerlo por 21 días. Les aseguro que va a haber un cambio permanente en eso, en nosotros. Y van a empezar a ver o van a empezar a encontrar evidencia constantemente de estas afirmaciones y de este mapa de sueños que ustedes se construyeron, ¿no? Así que esa era la propuesta un poco de este espacio, no solamente dar una charla que podrá estar grabada después en YouTube, sino aprovechar la energía del evento, de la conexión que tenemos con nosotros mismos, el nivel de conciencia, para incorporar un nuevo hábito que probablemente pueda empezar a definir nuestro destino, ¿no? Que nos permita literalmente elegir lo que va a suceder en el futuro de nuestra vida. Así que eso fue Self Image, chicos. Muchas gracias.